Seguimos en la serie expositiva de Santiago y vemos que Santiago, en todo lo que hemos visto hasta este capítulo 3, versículo 12, que fue la última predicación, Santiago expone situaciones cotidianas, pero cotidianas ¿en qué? En la vida del cristiano. Está hablando a los cristianos, está hablando a los que han nacido de nuevo y tiene esas situaciones que vivimos a diario. Y empezamos viendo las pruebas que llegan al cristiano. Más adelante en el capítulo 1 también veíamos el capítulo 2, que es ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Y ya ahora en el capítulo 3, Santiago nos hablaba el capítulo 2 también Santiago nos hablaba de la fe viva y la fe muerta, y que debíamos mostrar esa fe viva que tenemos por medio de nuestras obras. Ahora, no quiere decir que somos salvos por obras, sino que hemos sido salvos para andar en esas buenas obras que el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. También, ya en el capítulo 3, Santiago viene a hablar de lo que es la lengua, que es una manifestación de esa fe viva también, que por medio de lo que una persona habla nos hacíamos a la idea de qué era esta persona, evidenciaba lo que tiene en su corazón. Decíamos que de la abundancia del corazón habla la boca, y así nos hacíamos a la idea de qué es una persona o de cómo es una persona cuando habla, y que como hijos de Dios, si hemos nacido de nuevo, nuestro hablar debe ser de una manera amable, que edifique, que verdaderamente esté acorde a la palabra del Señor. Ya después de ver esto, vemos que hay una secuencia que todo viene conectado, hablando de la fe viva, esa fe entonces que es por obras, esa obra, una de esas obras o una de esas manifestación es la lengua. Y ahora pasa a hablar en los versículos 13 al 18 del capítulo 3, que vamos a ver esta tarde. Santiago habla de la sabiduría, y habla de la sabiduría celestial y de la sabiduría terrenal. Santiago en estos versículos está comparando dos tipos de sabiduría, que es la mundana y la divina, y la diferencia fundamental tiene que ver con los frutos que brindan estas dos sabidurías. Allí es donde radica esa diferencia que vamos a ver de esta sabiduría, de estas dos sabidurías, la mundana y la divina. Y este es el tema central de esta carta. Santiago, vamos a ver que siempre Santiago va a hablar de los frutos. Si somos hijos de Dios, que si hemos nacido de nuevo, debemos manifestar esos frutos, debemos tener esas obras. Siempre va Santiago a hablar acerca de obras si hemos nacido y si somos hijos de Dios. Esta comparación de sabidurías o contrastes es un llamado a la iglesia a vivir y pensar de una forma que es contraria a la corriente cultural. A esto nos está llamando Santiago en estos versículos, a que pensemos y a que vivamos de una forma diferente a la que vive el mundo, la que estamos viendo hoy en día, cómo vive el mundo de acuerdo a cada uno a su propio pensar, a su propia manera de ver las cosas. De nuevo, las obras de la iglesia testificarán su identidad como el cuerpo de Cristo. Es de esa manera, como sabemos, si una iglesia está unida al cuerpo de Cristo, si una iglesia es el cuerpo de Cristo, y es por medio de esas obras van a testificar, van a evidenciar que somos del cuerpo de Cristo. Dice el versículo 13 de Santiago, capítulo 3, versículo 13, que es la lectura base de esta tarde. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Inicia Santiago aquí con una pregunta retórica, desafiando su comportamiento. Santiago sabe que ellos presumen de su conocimiento, y por eso es que dice que ya que son sabios y entendidos, y es difícil hoy en día, y en el tiempo de Santiago también, encontrar una persona que se autodenomine tonta. Nadie va a decir que es una persona de poco entendimiento. Siempre que nos preguntan quizás, o preguntamos a una persona, siempre va a tener su sabiduría y muy alta y poco realista. Eso es lo que siempre vamos a manifestar y lo que vemos en el mundo debido al pecado. Nadie se va a denominar tonto, y
La mayoría saben de todo, como decíamos alguna vez, de todas las cosas sabemos y en todo podemos entrar en conversaciones aún sin saber nada. Sabio es una persona que tiene cierto conocimiento y entendido ya es un experto con un conocimiento especializado y pues que pone ese conocimiento que tiene, ya lo pone por obra, ya es un experto con este conocimiento que tiene. Esa es una persona entendida. Y la idea principal del texto en este versículo se muestra a partir del verbo muestre. Allí donde Santiago nos dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es una exhortación fuerte a demostrar o a exponer las obras. Y ese es el enfoque que le está dando Santiago aquí, a demostrar nuestra fe, a ponerla en práctica. No es solamente, se hace solamente hablando, teniendo un conocimiento teológico o mucho conocimiento o leyendo muchos libros, sino que también es llevándola a la práctica. No es solamente tener allí el concepto de qué es cada doctrina o conocer las doctrinas, pero si no la llevamos a la práctica, de nada nos va a servir. Y en esto es lo que se está enfocando Santiago en estos versículos. Dice que las acciones, dijo alguien, las acciones hablan más fuerte que las palabras. Las acciones hablan más fuerte que las palabras. Mostremos nuestras obras. Debemos mostrar nuestras obras como iglesia, como hijos de Dios. ¿Y cómo las mostramos? Pues por medio de nuestra buena conducta, con una actitud de mansedumbre, de amabilidad. De esta manera podemos mostrar esas buenas obras, podemos mostrar esa sabiduría que tenemos. Dijo alguien, la sabiduría y el conocimiento sin estar demostrados son tan muertos como lo sería la fe sin obras. No mientas con tus hechos la verdad que enseñas. Predicamos, llevamos la palabra a muchos conocidos, compañeros de trabajo, y hablamos y les predicamos y sabemos mucho de la palabra, pero quizás con nuestros hechos desmentimos todas estas cosas. Obramos de otra manera. Qué vergüenza o qué pena sería que una persona dijera, pero venga, usted me enseña tal cosa y me dice esto, pero sus hechos, sus obras demuestran otra cosa. Y quizás nos preguntemos qué es la sabiduría. Bien, entonces el concepto de sabiduría es este. La sabiduría es aplicar adecuada y eficazmente la verdad a la vida diaria. La sabiduría es aplicar adecuada y eficazmente la verdad a la vida diaria. En síntesis, la sabiduría es hacer lo que la Biblia dice. La sabiduría es hacer lo que la Biblia dice. Como dice un pensamiento judío, el tonto más grande es el que conoce la verdad y no la aplica. Nosotros conocemos la verdad de Dios, y si conocemos la verdad de Dios, pues por ende debemos vivirla. Somos tan necios muchas veces que tenemos enfrente la verdad, nos exponemos a la verdad y la ignoramos, la abandonamos. Conocemos la verdad y simplemente la desechamos. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer o qué debemos hacer según la palabra y no lo hacemos. Desechamos todo lo que solamente escuchamos. Nos vemos solamente oidores de la palabra, pero no hacedores de ella. Ya llegando al versículo 14, Santiago hace un contraste de sabiduría. Y así que en esta tarde vamos a ver estos dos tipos de sabiduría, la falsa y la verdadera. La falsa y la verdadera. Entonces vamos a ver estos dos tipos de sabiduría. Entonces vamos a ver la sabiduría falsa, que es de los versículos 14 al 16. Versículos 14 al 16 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La sabiduría que es del mundo se basa en su propia comprensión, sus propias normas, sus propias reglas. Es falsa porque ponen al hombre como ser supremo, e ignoran a Dios, ignoran la palabra de Dios, ignoran por ende también su voluntad. No quieren saber nada del evangelio, de la palabra de Dios. Son Dios para ellos mismos, hacen lo que su corazón les dicta. Y Santiago aquí está analizando brevemente, y es lo que vamos a ver dentro de este primer encabezado. Analizamos la motivación, las características y el resultado de esta falsa sabiduría.
La motivación, las características y el resultado. Vamos a ver qué motiva esa falsa sabiduría. Entonces, como un subpunto, la motivación que tiene esta falsa sabiduría. Versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. La motivación se determina siempre en el corazón, siempre va a ser en nuestro corazón, que es donde se origina el creer y el no creer, el pecado y la rectitud. Allí donde salen todas las cosas de nuestro hablar, de nuestro proceder. Jesús les dijo a los discípulos en el camino de Emaús, en Lucas capítulo 24, versículo 25, Lucas capítulo 24, versículo 25, les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Felipe también le dijo al etíope eunuco en Hechos capítulo 8, versículo 37, Hechos capítulo 8, versículo 37, si crees de todo corazón, bien puedes ser salvo. Todo sale del corazón. Y Pablo declara en Romanos 10, versículo 9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. También el Señor puso en claro que en Mateo 15, 19, nos dejó claro que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Por esa razón también Salomón advirtió en Proverbios capítulo 4, Proverbios 4, versículo 23, ¿y qué dijo Salomón? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es necesario que veamos todos estos pasajes bíblicos, porque es de allí, desde donde se originan todas las cosas malas, buenas, el creer, el no creer, el pecado, la rectitud, es en el corazón, y la palabra así lo declara y así lo demuestra. Pero vemos que las varias motivaciones pecaminosas detrás de la sabiduría humana, Santiago menciona solamente dos aquí, y vemos que dice que la primera es celos amargos, que tiene el sentido esencial de puntiagudo, afilado, espinoso o cortante, y Santiago lo ha empleado en ese sentido, literal con relación a un agua amarga que sale de una fuente, y eso lo vemos en el versículo 11. Aquí lo emplea de forma metafórica para describir el peor tipo de celos, ese que es áspero, con filo, cortante, que es destructivo, que no se preocupa por los sentimientos ni el bienestar de los que son blancos de él. O sea, eso significa esos celos amargos. Es algo amargo, algo cortante, destructivo, que no le importa el bienestar de los demás. Aquellos cuya vida, ya personas cuya vida se basa en esta sabiduría humana, y es muy común ver esta sabiduría humana, que es lo que vemos en el mundo. Los que no son hijos de Dios y no tienen la sabiduría de lo alto, por ende, tienen esta sabiduría humana y son motivados por ella, son inevitablemente ¿qué? Egoístas, viviendo en un mundo en el que lo único que importa son sus propias ideas, sus propios deseos, ellos tienen sus normas, ellos son la medida de todo. Vemos que el hombre es la medida de todo en el mundo. Según lo que yo quiera, según lo que yo necesite, lo que yo desee, esa es mi medida y eso es lo que yo me propongo. No tiene en cuenta la voluntad de Dios ni la palabra de Dios. Y allí vemos también, y esto se ve en el mundo, que cualquier cosa o persona que sirva a esos fines se considera buena y amiga. En Romanos 1:18, más adelante, vemos que estas personas se alegran con las que hacen todos estos pecados, con las que van en contra de la palabra de Dios, y son contentas. Y así vemos estas personas. Hoy en día vemos estos movimientos y todas aquellas que están a favor, pues son bienvenidas en estos grupos y les aplauden y, mejor dicho, les hacen fiesta por estar allí. Y si amenaza a esos fines, se considera mala y enemiga. Y eso es lo que estamos viendo y se veía desde este tiempo de Santiago, todas estas cosas. Y vemos que ahora a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Decir que la homosexualidad, decir que estas personas que se creen transespecie, bueno, decir que esto está mal, vamos en contra de estas personas, nos vemos en enemigos del mundo. Y esto es lo que vemos hoy en día. Ya el diseño original que Dios ha dejado de la familia
de un hombre, de una mujer, para ellos es algo muy malo, es algo, mejor dicho, un escándalo hoy en día. Los que se apropian de esta sabiduría terrenal y egoísta se resienten de cualquiera o cualquier cosa que se interponga entre ellos y sus propios objetivos. Y es así, y eso es lo que estamos viendo y eso es lo que se ve cada día. Y cada día va creciendo esa maldad, se está dando rienda suelta a estos pensamientos, a esta maldad, a esos deseos del corazón. Cada uno piensa lo que quiere ser, que si yo quiero ser un animal, que si yo quiero ser, bueno, cualquier cosa, deben respetar la forma de pensar, porque si no están en contra de ellos cuando es una cosa que verdaderamente es ilógica. Una segunda y muy relacionada motivación, ya vimos una motivación, es detrás de la sabiduría humana es la contención. Dice el versículo que es la contención, que es típicamente la causa en la que se basa ese celo amargo. Contención tiene la connotación de disputa, de agresividad y un egoísmo extremo. El término se empleaba originalmente para arrendar los servicios de hilado, luego más ampliamente de costura y luego de forma general para arrendar cualquier tipo de trabajo o tarea que se realizaba para provecho personal. El concepto de ambición está implícito en este verbo aquí, y está implícito es por el contexto en que lo está diciendo Santiago. Comprensiblemente, esta palabra estuvo muy estrechamente asociada con los que buscaban altos puestos en la política u otras posiciones de influencia y poder. Es decir, se usaba para esa satisfacción personal y autorrealización a toda costa, sin importar qué tuviese que hacer. Entonces, ese tipo de contención, buscar mis objetivos, algo personal a costa de lo que sea. Una persona cuya motivación tiene como base la sabiduría del mundo es inevitablemente fantasiosa, que traducido aquí es no jactéis, es una forma reforzada e intensificada de un verbo que significa jactarse. Es casi todo el mundo pagano de la época del Nuevo Testamento. La palabra tiene una connotación aquí positiva, al igual que hoy en día la jactancia y la gloria de sí mismo era lo que se aceptaba y se esperaba de un héroe militar en ese tiempo, o alguien que hacía algo deportivo, o cualquiera que tenía grandes éxitos, ¿sí? Una persona que hace por sí mismo cosas de este mundo, como un militar en la guerra, o como un deportista que se exalta él mismo por haber ganado una maratón, o por haber hecho los 100 metros planos en menor tiempo, o cualquier cosa que se exalta a sí mismo. Esto representa esa jactancia. Pero debemos tener en cuenta que el cristiano no debe jactarse, no tiene esto, no hay arrogancia en él. Él no debe mostrar estas cosas, debe tener antes esa ausencia de estas características, de esa jactancia y de esa contención. Debe tener una relación más con Dios, más humilde hacia el Señor. Alguien que diga que es cristiano y sea orgulloso, egoísta, sin amor y jactancioso, es un fraude. Decir lo contrario es mentir contra la verdad. No podemos decir de una persona que tiene estas características, que tiene virtudes no es algo malo, que no tenga amor y que sea egoísta y jactancioso. No podemos decir que es un cristiano. Va en contra de lo que la palabra está diciendo. Y al principio de esta carta, Santiago se refiere a la salvación y habla de que Dios nos hizo nacer de la palabra. Dios nos hizo nacer de la palabra, y al final dice que, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, aquí Santiago nos está hablando de que la palabra se identifica y es el sinónimo de evangelio, donde comienza la verdadera sabiduría. O sea que estas personas que no están acorde a la palabra de Dios, que no tienen la palabra de Dios en sus vidas, no han nacido de nuevo, no tienen ese evangelio que es la palabra de Dios, y es allí donde empieza esa verdadera sabiduría. No hay otra cosa más característica de la humanidad caída y alejada que el ser dominado por el ego, por la contención, por el egoísmo,
Y por lo tanto Santiago está diciendo que si una persona dice que es de Dios y que tiene la sabiduría de Dios, pero su vida está motivada y caracterizada por la contención y estos celos amargos, simplemente está mintiendo contra la verdad, o sea, contra el Evangelio. Sin importar lo que diga, esta persona no puede ser salva, y esa vida que dice llevar de cristiano es una mentira. Simplemente es eso. No podemos decir de una persona que es cristiana teniendo estas cosas malas en su corazón, mintiendo, siendo motivado por otras cosas personales y no por la palabra de Dios. Ahora pasamos a lo que son las características de la falsa sabiduría. Ya vimos la motivación de esa falsa sabiduría que empieza en el corazón. Ahora en el versículo 15 dice las características de la falsa sabiduría. Versículo 15 dice: esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Aquí Santiago presenta brevemente, como lo vimos en otros sermones, tres de las características fundamentales y más distintivas de la sabiduría falsa e impía, que no es la que desciende de lo alto de Dios por revelación y por su espíritu. Y vemos que aquí hace referencia a las tres grandes o los tres grandes enemigos del creyente en el mundo, que es la carne, que es el mundo, perdón, la carne y el diablo, que se corresponden con las tres características que estamos viendo en este versículo. Santiago menciona aquí que es terrenal, o sea, del mundo, que es animal, de la carne, y diabólica, que es del diablo. En primer lugar, entonces vemos que tal sabiduría es terrenal, está limitada al presente mundo material, de tiempo y espacio, o sea, solamente pertenece a este siglo, podemos decirlo así. Está restringida a cosas que el hombre puede descubrir, teorizar sobre ellas y lograr por sí mismo. Es decir, todo lo que el hombre en este mundo ha podido descubrir según su ciencia, según su conocimiento de este mundo, solamente esa sabiduría está limitada a estas cosas. No tiene lugar alguno para Dios ni para las cosas de Dios. No tiene lugar alguno para la verdad o la iluminación espiritual. Y eso es lo que vemos, todo lo que el hombre cree, como dice la palabra, queriendo ser sabios, se hicieron necios. Todo lo que ellos creen que es sabiduría, que es conocimiento, es meramente terrenal, y todas esas cosas no tienen una iluminación espiritual. Es un sistema muy limitado, como una caja cerrada, por así decirlo, de hechura y elección del propio hombre bajo incitación satánica. Como hemos observado, en Santiago esta sabiduría es motivada por el orgullo, por la contención, por la jactancia, el egoísmo, el interés personal, el engrandecimiento propio. Se engendra en sociedades cuyos lemas son: haz tus propias cosas, tenlo a tu manera y busca lo más importante. Y eso es lo que vemos. Mucha gente cría a sus hijos quizás, o ellos mismos piensan: no, yo tengo que conseguir las cosas como sea, yo quiero esto y lo voy a conseguir a mi manera. Y siempre cuando vemos la motivación, por decirlo así, que la una persona es: busca lo más importante para ti, o busca lo que te dicta tu corazón, ve donde tu corazón quiere que tú vayas, y siempre se basan en las cosas de su corazón. Y esto impregna, pues, por ende, esa filosofía del mundo, la educación, la política, la economía, la sociología y todas las demás dimensiones y aspectos de la vida humana contemporánea. En segundo lugar, la falsa sabiduría es animal, como vemos en el versículo, es animal, o sea, sensual, carnal, se vincula solo con el hombre caído y separado, que está totalmente corrupto por la caída, alejado de Dios. Y se origina, como dice en 1 Corintios 2.14, 1 Corintios 2.14, el hombre natural que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Todas las cosas de Dios, la palabra de Dios para el hombre normal es locura. Y éramos, como dijo alguna vez Pablo, éramos así también. Quizás leíamos la Biblia y para nosotros era una locura, leíamos y para nosotros era algo literal, como leíamos y no nos imaginábamos cosas porque no teníamos esa espiritualidad para poder discernir. Los que descansan en esta sabiduría, en esta falsa sabiduría, son, como dice en Judas 19, los sensuales que no tienen al Espíritu.
O sea, son estas personas, esta clase de personas que descansan y que tienen esta sabiduría, son sensuales, que no tienen el Espíritu. Todos sus sentimientos, todos los deseos, los apetitos, sus conductas, sus impulsos tienen como base una forma humanista de ver el mundo y al hombre, quien, como es de suponer, llega a ser la medida de todas las cosas. En sí, es el hombre, el Dios para sus cosas, Él es la medida de todas las cosas, Él determina sus deseos, sus apetitos, todo lo que Él quiere, su conducta se determina, es a la medida de lo que Él quiere. En tercer lugar, en ese mismo versículo vemos que la falsa sabiduría es diabólica. Ya vimos que es terrenal, que es animal, y ahora esa sabiduría es diabólica. Aunque sea humana, terrenal y carnal, su raíz está en Satanás mismo, obrando a través de sus ángeles caídos, quienes se rebelaron con él contra Dios en otro tiempo. Satanás siempre ha prometido sabiduría a los que tienta, asegurando que se debe dudar de la palabra de Dios y aceptar la suya. Eso fue la esencia de la tentación en el huerto del Edén. Eso fue lo que le dijo Satanás a Eva en ese momento, contradiciendo lo que el Señor le había dicho a Adán. Y vemos en Génesis capítulo 3, versículo 5, Génesis 3, 5, eso fue lo que le dijo Satanás a Eva. Sabe Dios que el día que comáis de él, o sea, de ese fruto que el Señor le ha dicho que no comiera, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En otras palabras, le dijo que si ella hacía lo que Dios le había prohibido, no solo pues no iba a morir, sino que realmente llegaría a ser como Dios. De esa manera nació esa gran mentira de que el hombre puede ser su propio Dios. Desde allí es donde el hombre codició ser como Dios, deseó ser como Dios, y todavía el hombre, por esa caída que tenemos en el corazón, desea ser como Dios y es, en muchos casos, su propio Dios. Para los filósofos del mundo, la religión en general y el cristianismo bíblico específicamente son vestigios de una época supersticiosa y precientífica que dependía de la fantasía para explicar lo que no se había descubierto por los propios esfuerzos del hombre. Eso es lo que los filósofos creen y lo que muchas personas creen, que la Biblia y que la palabra de Dios es algo supersticioso y precientífico, pues porque en ese tiempo no se tenían bases científicas como las que se tienen ahora. Pero vemos que la ciencia corrobora esa existencia de Dios. Preocupado por eso, también el apóstol Pablo le advirtió a Timoteo en 1 de Timoteo 4.1, 1 de Timoteo 4.1, le dice que, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Esas doctrinas son las que escucha el mundo, esos deseos de esos demonios son los que realizan las personas hoy en día, ese mundo que no conoce la palabra de Dios o que ignora la palabra de Dios. La sabiduría de abajo no es otra cosa que esa insensatez de los demonios, es la insensatez de los demonios, esa sabiduría del mundo, apelando a la naturaleza caída de los hombres y a la tendencia pecaminosa al egoísmo jactancioso. Esa sabiduría los engaña para hacerles creer las mentiras de Satanás y no la verdad de Dios. En sí lo que está diciendo, o lo que nos dice aquí, es que se creen, o ellos creen, que es su propia sabiduría. El mundo cree, y el hombre natural cree que esa es su propia sabiduría, pero en realidad es la sabiduría del diablo. Lo que estos hombres hacen, lo que estos hombres hablan, de la manera como se comportan, sus deseos, sus metas, todo lo que ellos hacen en este mundo no es su propia sabiduría, es la sabiduría del diablo. Es así como pasamos entonces a los resultados de la falsa sabiduría. Los resultados de esa falsa sabiduría. Ya vimos la motivación, vimos esas características. Ahora vemos los resultados de la falsa sabiduría. Versículo 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Está reiterando los dos motivos de la falsa sabiduría, es decir, los celos y la contención. Santiago dice que donde quiera que hay, también hay perturbación y toda obra perversa. Es obvio que la perturbación
y toda obra perversa son términos generales que cubren pues una gran multitud de resultados concretos que no hay necesidad de detallar, pero sin duda incluyen la ira, la amargura, el resentimiento, el divorcio, las divisiones raciales, étnicas, económicas y multitud de otros desórdenes sociales y personales. Todo lo que vemos, lo que está viviendo el mundo hoy en día, toda esa perturbación, toda esa obra perversa, ese es los resultados de esta falsa sabiduría. Esta falsa sabiduría que, como vimos, es terrenal, es diabólica, es carnal, trae y da como resultado esa perturbación y trae como lo que vemos ahora, divorcios, resentimientos, divisiones raciales, guerras, una multitud de desórdenes sociales. Todo lo que está viviendo el mundo es el resultado de esta sabiduría. También pues por ende va a incluir o incluye la ausencia de amor, de confianza, de compañerismo y de armonía. Aquí perturbación tiene el sentido esencial de esa inestabilidad y por lo tanto emplea para referirse a un estado de confusión, sedición, desorden, tumulto, a veces incluso de rebelión y anarquía, que es lo que estamos viendo. Esa anarquía, esa rebelión de los jóvenes, todo lo que estamos viendo, esas guerras que se libran por allá en Europa, todas estas cosas, es el resultado, es el fruto de esta falsa sabiduría. Santiago ya ha puesto en claro que la perturbación no caracteriza al pueblo de Dios, sino más bien el hombre de doble ánimo es inconstante. En cambio, la sabiduría bíblica, por otra parte, produce armonía, unidad, paz y amor. Todos los conflictos, los crímenes, luchas, guerras del mundo son prueba de la devastación causada por la sabiduría humana. Toda obra perversa es la categoría más amplia posible para los malos resultados que produce la sabiduría humana. Es fácil de ver, es fácil todo lo que estamos viviendo en este mundo día a día, lo que vemos por las noticias, por las redes, las guerras, tantas cosas que uno a veces ni se imagina, es el resultado de esta falsa sabiduría. Hermanos, si una persona dice tener la fe salvadora, como hemos visto en Jesucristo, y afirma que tiene la sabiduría de Dios, pero tiene un corazón orgulloso, jactancioso y egoísta, y lleva una vida mundana, sensual y centrada en sí misma, sus reclamos de tener la salvación son falsos. Es decir, que esta persona no debería decir que es cristiano, no debería decir que es hijo de Dios, está mintiendo contra la verdad, está mintiendo contra el Evangelio, porque como lo hemos visto, cuando hemos nacido de nuevo y la verdadera sabiduría son cosas diferentes a estas cosas que produce la falsa sabiduría. Ahora sí, vamos a ver entonces nuestro segundo encabezado, que es la verdadera sabiduría. Vamos a ver la verdadera sabiduría, versículos 17 al 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Pero la sabiduría que es de lo alto se refiere desde luego a la propia sabiduría de Dios que Él da por gracia a los que confían en su Hijo. El Antiguo Testamento iguala la sabiduría con el amar a Dios, y eso lo vemos en Proverbios capítulo 9, versículo 10. Proverbios capítulo 9, versículo 10. Es un pasaje que todos conocemos. Y el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El Nuevo Testamento vincula la fe salvadora con la sabiduría espiritual. En el Sermón del Monte, Jesús dijo en Mateo 7:24 dice que cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Las palabras a las que se refieren tienen que ver con la salvación, con tomar la puerta estrecha y el camino angosto que conduce a la vida, y con tener una relación con Él, o sea, una relación con Dios. Los que son salvos serán los únicos que estarán listos para la venida del Señor, y una vez más se refieren a los que son verdaderamente sabios y sensibles. Los versículos 17 al 18 que acabamos de leer de Santiago, que se concentran en la sabiduría que es de lo alto,
son un contraste alentador y acogedor de los versículos que acabamos de ver, de los precedentes. Siguiendo la misma norma que vimos ahorita, vemos aquí que Santiago también nos muestra la motivación, las características y los resultados. Entonces vamos a ver ahora la motivación de la verdadera sabiduría. La motivación de la verdadera sabiduría. Versículo 17a o primera parte. Es primeramente pura, dice. Es primeramente pura. Pura denota el concepto de ser libre de contaminación o mancilla, y la empleaban los antiguos griegos para referirse a una ceremonia de limpieza por medio de la cual un adorador se purificaba y llegaba a ser merecedor de acercarse a los dioses. Dice que en el templo de Esculapio, en Pérgamo, hay la siguiente inscripción: el que entre en el divino templo debe estar puro. Vemos que aún los paganos comprendían que solo se podía acercar a la deidad con un corazón puro. El escritor de Hebreo nos recuerda, y esto es lo que hemos visto en Hebreos 12:14, en Hebreos 12:14 nos recuerda que sin tal pureza o santidad nadie verá al Señor. Esto se refiere a la integridad espiritual y a la sinceridad moral. Por lo tanto, no es una interpretación forzada decir que la sabiduría pura, como vemos en el versículo, es sabiduría santa. Al venir de lo alto, es decir, de Dios, no podía ser de otra manera. Vemos que la sexta bienaventuranza es en Mateo 5:8. Mateo 5:8, la sexta bienaventuranza es: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y vemos que también David buscó esta pureza de corazón en el Salmo 51:7. Salmo 51:7 y 10. David oró pidiendo esta pureza de corazón. Dice en el Salmo 51:7: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Versículo 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Hermanos, aun cuando un verdadero creyente caiga en pecado, recordamos las palabras de Pablo en Romanos 7, versículos 15 al 22. Dice que porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y para esto nos recuerda el apóstol Juan en 1 de Juan 3, versículos 2 al 3. 1 de Juan 3, versículos 2 al 3 nos dice que, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vemos que esa sabiduría es pura, esa sabiduría es santa, viene de lo alto, y que debemos purificarnos, que sin esa santidad y esa purificación solamente la logramos a través de la palabra de Dios, y eso es lo que llamamos esa santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y como hijos de Dios debemos irnos santificando cada día. Es así como pasamos a las características de la verdadera sabiduría. Características de la verdadera sabiduría. Versículo 17, segunda parte. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Estas son las características que nos está mostrando Santiago en este versículo. Y vamos a ver cada una. Dice que en primer lugar esta sabiduría es pacífica. Una vez más Santiago refleja y trae a colación otra bienaventuranza, y esta vez es la séptima bienaventuranza en Mateo 5:9. Mateo capítulo 5, versículo 9, dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La verdadera sabiduría no ocasiona ningún conflicto, sino que produce paz por su humildad.
Eso es lo que produce esa verdadera sabiduría. Paz y humildad. En segundo lugar, nos dice en el versículo que la sabiduría divina es amable. No podemos encontrar un equivalente en el castellano para describir o que se compare o que sea sinónimo de esta palabra amable, pero encierra las ideas de equitativo, decoroso, apropiado, justo, moderado, cortés y considerado. Una persona amable es humildemente paciente, se somete al deshonor y al abuso, a los maltratos y a la persecución, sabiendo, como dice en Mateo 5 y versículos 10 al 12, Mateo capítulo 5, versículos 5 y versículos 10 al 12, dice que bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de maldad contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Los verdaderamente amables saben que el siervo del Señor no debe ser contencioso, como lo dice en 2 Timoteo 2:24, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, y continúa diciendo en el versículo 25, y que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Esta clase de amabilidad es la que debemos tener todos, y debemos prestar mucha atención a estas características de las que nos está hablando Santiago. Debemos meditar en ellas, debemos mirar que debemos tener estas características de esa verdadera sabiduría. Cuando predicamos, ¿cómo lo hacemos? Con esa humildad, no con arrogancia, no como sobreponiéndonos a estas personas de que sabemos más, sino que lo hacemos con esa mansedumbre, como dice el apóstol, corrigiendo a estas personas por si quizás Dios les conceda que se arrepienten y que conozcan la verdad. Ahora, en tercer lugar, vemos que la sabiduría divina es benigna, dispuesta a ceder sin rencor o sin discusiones, es dócil, es obediente y no obstinada. Se decía un hombre que voluntariamente se somete a la disciplina militar, aceptando y cumpliendo con todo lo que le exigía, y de una persona que fielmente cumple las reglas legales y morales. Esta característica refleja la primera bienaventuranza, que es bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En cuarto lugar, vemos que esta sabiduría está llena de misericordia, una vez más correspondiendo, y vemos que siempre lo que nos está mostrando aquí Santiago hace referencia a las bienaventuranzas. Mateo 5:7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El creyente lleno de misericordia evidencia su fe salvadora y su vida transformada, no solo por el perdonar a los demás, sino extendiéndole su mano. Es no solamente perdonar al que le hizo ese agravio, sino que va más allá, va a ayudar a esa persona, muestra esa misericordia, está pendiente de los hermanos que tienen necesidades. Es como ese buen samaritano de Lucas 10 que busca el bien de los demás, está pendiente de sus hermanos, de las hermanas, de qué le está pasando, por qué el hermano no vino, por qué tiene el hermano o qué le pasó que hoy no vino en la tarde. Esa es la misericordia, no es solamente perdonar, sino ir más allá, tiene interés especial por los demás, busca estar pendiente de estos hermanos. En quinto lugar, la sabiduría de lo alto dice que está llena de buenos frutos. Se refiere a toda clase de buenas obras, que es lo que Santiago siempre reitera. La fe genuina se demuestra con verdaderas buenas obras. Un creyente se conoce por hacer el bien y dar muestras del fruto del Espíritu, y en todo esto se refleja esa hambre y esa sed de justicia que tiene. O sea, siempre vamos a tener que dar esos buenos frutos, como lo dice el versículo. En sexto lugar, la sabiduría que es de lo alto es sin incertidumbre. Se emplea solo aquí en el Nuevo Testamento y literalmente significa que no se parte o se divide. Por consiguiente, sin incertidumbre, sin indecisión, sin inconsecuencia o vacilación o duda. La palabra se emplea a veces para
indicar imparcialidad o tratar a todos por igual, sin favoritismo. Una importante cualidad que resalta Santiago es esa sin incertidumbre. En séptimo y por último lugar de estas características es que la sabiduría divina es sin hipocresía. La hipocresía es uno de los pecados que más condenó Jesús. 4 veces lo hizo en el Sermón del Monte. Repetidamente él reprendía a los escribas, fariseos y otros líderes judíos por su grosera hipocresía y falta de sinceridad. En Lucas 12:1, Lucas capítulo 12, versículo 1, advirtió a sus discípulos y que les dijo: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Cuando un grupo de fariseos, vemos que también cuando quiso conspirar para engañarlo, a fin de que criticara el pagar los impuestos al César, en Mateo 22:18, Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Y más adelante les dice a un grupo parecido, en Mateo 23, versículos 27 al 28, Mateo 23, versículos 27 al 28, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Vea cuánto criticó y reprendió el Señor a estos fariseos con respecto a la hipocresía. Todas estas virtudes de la sabiduría que acabamos de ver, todas estas que vimos en el versículo que enseña o que nos muestra Santiago aquí, se enseña en las Sagradas Escrituras y que el Espíritu Santo las produce en el creyente. Por eso decía que debemos tener en cuenta estas características de esa verdadera sabiduría. Y ya por último, y ya muy corto, los resultados de la verdadera sabiduría. Vimos la motivación, las características, y ahora vemos esos resultados de esa verdadera sabiduría. Versículo 18, y el fruto de justicia que se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es difícil traducir esta oración del griego, ya que no es el fruto mismo el que se siembra, sino la semilla del fruto. Esa semilla representa la sabiduría divina, cuyo fruto es la justicia. Es posible que Santiago tuviera en mente la idea del fruto que se cosecha y que en parte se convierte en semilla, que es lo que muchos, cuando vemos muchos agricultores, cierta parte la destinan como semilla para seguir cultivando, para seguir produciendo ese fruto y seguir así como ese ciclo de cultivar y de cosechar. De todos modos, la idea fundamental aquí es clara, que hay una inexorable relación causal entre sabiduría divina, justicia verdadera y paz. La sabiduría divina produce un ciclo continuo de justicia que se siembra y se cosecha en una apacible y armoniosa relación entre Dios y los fieles y entre esos fieles mismos. Es una relación que tenemos, esa justicia, esa paz y esa verdad fluye entre los creyentes y entre el Señor, como declaró Isaías en Isaías 32:17. Isaías 32:17 dice: el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Como sigue Santiago subrayando, la persona que dice ser cristiana debe probarlo con sus obras y con su vida diaria. Si cree verdaderamente, tendrá la sabiduría de su Señor, y esa sabiduría se manifiesta en una vida recta, abnegada y apacible. Tiene la revelación de la sabiduría de Dios en las Escrituras, y al maestro y al intérprete de la sabiduría de Dios es la presencia interior del Espíritu Santo. Por lo tanto, Pablo oraba por la iglesia en Éfeso, y Pablo oraba de esta manera en Efesios capítulo 1, versículo 17. Efesios 1:17. Oraba diciendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Más adelante, en el capítulo 5, versículo 15, los exhortaba. ¿Qué les decía a los de Éfeso?
Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. En 2 Corintios capítulo 9, versículo 10, dice el apóstol: el que da semilla al que siembra y pan al que come, dice el apóstol, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. La justicia es la que es por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios, como lo dice en Filipenses. Hermanos, en conclusión, para terminar, la verdadera sabiduría tiene su origen en Jesucristo. El creyente manifiesta esta sabiduría ante todo aquel que entra en contacto con él, ya sea creyente o no creyente. Sí, usted no puede solamente ser sabio en su manera de obrar y hablar con los hermanos en la fe, sino que usted es sabio con todo el mundo, con todas las personas que tiene alrededor. Usted es una persona sabia y pone esa sabiduría que es de lo alto, la pone en práctica en todo momento. Quiero que pidamos al Señor, si verdaderamente no hemos obrado, como dice Santiago, si no tenemos esa muestra en nuestra vida de esa verdadera sabiduría, o por el contrario nos estamos contradiciendo en nuestro hablar y en nuestro vivir, digámosle al Señor esa verdadera sabiduría que solamente viene de lo alto. Él solamente puede dar esta sabiduría. La sabiduría del mundo, como vimos, es terrenal, es carnal, es diabólica y la vemos en todo lado, pero es raro encontrar esta sabiduría o esta verdadera sabiduría que viene, que solamente la da el Señor. Entonces pidámosle al Señor que no solamente es llenar nuestra mente, y aunque está bien, de conocimiento, sino que nos dé la sabiduría, como hablábamos del concepto de sabiduría, que la sabiduría es aplicar adecuada y eficazmente la verdad a la vida diaria, es hacer lo que la Biblia nos dice, y eso es lo que debemos hacer. No venimos aquí solamente a escuchar y solamente a llenar nuestra agenda, sino que debemos meditar y debemos aplicar todo lo que la palabra nos dice y ponerlo en nuestra vida diaria, porque Santiago, como veíamos, todos los temas que habla son de nuestro diario vivir, son situaciones cotidianas de un creyente. Entonces pidámosle al Señor que nos dé esa sabiduría. Tenemos ese conocimiento, que nos dé la sabiduría para hacer lo que su palabra nos dice. Vamos a orar.